Estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que pues aprendisteis de mí cómo debíais proceder para agradar a Dios, procedáis así para más aventajaros. Ya sabéis qué preceptos os di de parte del Señor Jesús. Esta es la voluntad del Señor, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, para que cada uno de vosotros poseer su propia esposa casta y honestamente, no con pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. En esta materia, ninguno con violencia o con engaño haga injuria a su hermano, porque el Señor es vengador de todos estos crímenes, como os lo tengo dicho y protestado, pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad, en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó aparte Jesús a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó a un monte alto y se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras blanqueaban como la nieve. Y en esto se aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y todavía estaba hablando Pedro, cuando una nube resplandeciente los envolvió, y resonó una voz desde la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, oídle. A esta voz los discípulos cayeron rostro por tierra, y sintieron gran temor. Mas Jesús se acercó a ellos, los tocó, y dijo: Levantaos y no temáis. Ellos alzaron sus ojos y a nadie vieron sino solo a Jesús. Y al bajar del monte Jesús les puso precepto diciendo: A nadie contéis esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en este segundo domingo de Cuaresma. Les recuerdo, no olviden que la Cuaresma es un tiempo de penitencia, de conversión. No olviden de hacer penitencia, aunque hay penitencia que no es obligatoria, pero uno lo puede hacer por iniciativa propia. Por ejemplo, hacer algún día de ayuno más, si la salud se los permite. Los niños no están obligados al ayuno hasta la mayoría de edad, cuando ya son adultos, pero todos están obligados a la abstinencia desde la edad de razón, más o menos de los 7 años. Los niños ya deben guardar abstinencia. El ayuno es para los adultos, pero no se limiten a los días que hoy están, que quedan obligatorios, porque se han suprimido prácticamente todo en la iglesia moderna. Entonces yo les aconsejo hacer ayuno pues por lo menos los viernes. Cuando obliga es el miércoles de ceniza y el viernes santo, pero es muy poco. Yo considero que es demasiado significante hacer eso. Yo les aconsejo hacer en la semana, si pueden, un día o 2 o 3 días puede ser los miércoles, viernes y sábados, ¿verdad? Pero lo dejo a vuestra generosidad. También en este tiempo de Cuaresma es bueno que todos se confiesen para que puedan hacer sus Pascuas, y que obligan bajo pecado grave a hacer la comunión pascual. No olviden que es en este tiempo. A partir de, ya el domingo de Ramos ya puede hacerse la comunión pascual, ¿verdad? Hasta el segundo domingo después de Pascua. Y hemos oído el Evangelio de
de la transfiguración de nuestro Señor, como nuestro Señor, para confirmar la fe de estos apóstoles que después iban a estar tan atribulados y tan confundidos con la pasión de nuestro Señor, y para que confirmar su fe, para que no se desanimaran, que en tiempo de las penas, de la tribulación, no perdieran la fe. Entonces nuestro Señor hizo este milagro de la transfiguración, en la cual se oyó la voz de Dios Padre y se escuchó esa nube era la presencia del Espíritu Santo, así que estaba la Santísima Trinidad ahí, y al mismo tiempo Moisés, que representaba la antigua ley, y Elías, que representaba a los profetas, como diciendo, Jesús realmente es el Mesías, ¿verdad? Entonces por eso se aparecieron, estaba Jesús y se aparecieron a sus dos lados Moisés y Elías, como diciendo, la ley y los profetas estaban de acuerdo que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Entonces los apóstoles se entusiasmaron y dijeron, vamos a quedarnos aquí, vamos a poner unas tiendas, y aquí nos vamos a quedar. Ya estaban haciendo planes, ¿verdad? Y cuando ya levantaron la cabeza, pues ya no había nadie, nada más Jesús. Entonces Dios quiso, a veces nosotros nos entusiasmamos cuando algo nos sale bien, cuando Dios nos apoya, y no consideramos que a veces Dios nos consuela por un momento, porque después nos va a enviar también alguna cruz, alguna dificultad. Entonces no siempre todo es bonito en esta vida, y es un error que cuando Dios nos bendice, confiarse demasiado, porque a veces Dios es por un tiempo que nos da alegrías y que después nos va a enviar también alguna cruz. Entonces estemos siempre preparados, siempre generosos para hacer la voluntad de Dios. Y este milagro sucedió arriba del monte Tabor, que es un monte muy alto, porque muchas cosas Dios las hizo en un monte. ¿Por qué en un monte? Porque los montes se caracterizan porque son lugares elevados de la tierra y que se acercan más al cielo. Entonces, para decirnos que debemos tender a lo alto, ¿verdad? Debemos tender a las cosas de Dios. Y por eso hizo este milagro. De ese monte se puede ver toda una región en Tierra Santa, porque es un monte muy alto. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él y nos alejemos de las cosas del pecado primero, que es algo muy terreno, también de los placeres, de las cosas mundanas, que nos alejemos del mundo para acercarnos más a Dios. Y es muy exactamente lo que es el espíritu de Cuaresma, alejarnos de todo lo que, no solo de lo que es pecado, sino también de lo que es mundano, de lo que nos debilita, que nos acerca más a las cosas terrenas. Entonces a veces nos privamos de cosas buenas, de cosas legítimas, no porque le queramos decir que esas cosas son malas, sino que eso nos ayuda a vencernos mejor y a alejarnos aún más del pecado. Entonces, cuando hacemos penitencia en el comer, pues eso nos está debilitando las malas tendencias de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tiende al egoísmo, tiende a la pereza, tiende al vicio. Entonces, si lo estamos mortificando al cuerpo, después va a ser más fácil que lo podamos dominar, que lo podamos controlar, ¿verdad? Es como cuando hay un caballo que tiene que ser domado, pues el domador lo pone a la prueba, lo hace que obedezca y lo castiga incluso, para que el caballo aprenda a obedecer. Si no, ese caballo no va a poder ser montado, no va a servir. Entonces, así también nuestro cuerpo hay que domarlo, y por eso la Iglesia nos pide hacer penitencia. No es
no es una mera formalidad. Es necesario que mortifiquemos nuestro cuerpo, que no le demos todo lo que pide, porque hay personas que están acostumbradas a hacer lo que les gusta. Entonces, hoy no tengo ganas de hacer esto, entonces no lo hago. Hoy tengo ganas de hacer aquello, entonces lo hago. Entonces yo hago lo que tengo ganas. Pero a veces nuestro cuerpo tiene ganas de cosas egoístas, a veces el cuerpo tiene malas inclinaciones. Entonces no hay que darle siempre al cuerpo lo que pide. A veces le podemos negar, pues tengo un antojo de comer esto, de comer aquello a cualquier hora. Y hasta los médicos dicen que no es saludable comer entre comidas, y hoy mucha gente come a cualquier hora, cualquier cosa. Y después dicen, padre, no puedo comulgar porque comí una galleta, porque comí esto. Entonces, por eso es bueno tener la costumbre de no comer entre comidas, más en Cuaresma, ¿verdad? Entonces podemos mortificarnos de esa manera. No es una cosa muy difícil porque después comemos bien a sus horas, y entonces el cuerpo, cuando hace sus caprichos, pues nosotros no seguimos siempre lo que quiere el cuerpo, ¿verdad? Porque después, cuando hay que decir el rosario, es que ahorita no tengo ganas de rezar, es que ahorita entonces no rezan. Y como el cuerpo nunca tiene ganas de hacer algo que pide un esfuerzo, entonces van posponiendo, dicen, pues el rosario lo digo después, mis oraciones las hago después, y así se la llevan y no rezan. Entonces, si uno está siempre con esos antojos, con esos caprichos del cuerpo, entonces uno se vuelve esclavo del cuerpo. Es como un caballo que dirige al jinete y no el jinete que dirige al caballo. Entonces, nuestra alma debe gobernar el cuerpo y no nuestro cuerpo nuestra alma. Entonces, esta es una de las razones de la penitencia, de la mortificación, para que nuestro cuerpo aprenda a obedecer. Cuando digamos la oración, hay muchos que la dicen acostados, sentados, hay que decirla de rodillas. Y hay algo que no hace ningún daño a la salud. Por ejemplo, no apoyarse, estar de rodillas y no apoyarse en nada. Es para las personas jóvenes, sobre todo, es fácil y no les pasa nada, no se van a enfermar por eso, pero están mortificando al cuerpo. Entonces son maneras de hacerlo, ¿verdad? Penitencia, mortificación. En otros tiempos en México se veía mucho en las iglesias que la gente rezaba con los brazos en cruz, decían su rosario con los brazos en cruz. Y es bastante difícil pero no le pasa a uno nada, pero es una mortificación. Entonces es muy importante mortificar a nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza no es por el placer de sufrir, como algunos creen que la iglesia impone estas cosas para hacer sufrir a la gente. No, la iglesia lo impone para que nosotros para mejorarnos, para tener esa fuerza moral para vencer el mal, ¿verdad? Porque cuando viene la tentación, por ejemplo, una persona tiene una tentación, si es una persona que hace penitencia, esa persona en el momento de la tentación va a tener la fuerza de decir, no, yo no quiero hacer ese pecado, yo no lo voy a hacer. Y no lo hace. Mientras que una persona que no practica nunca la mortificación, cuando viene la tentación, es débil y cae fácilmente a esa tentación. De ahí se ve la importancia de la penitencia, de no dar siempre a nuestro cuerpo lo que le gusta, o siempre seguir los antojos, cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces hay que saber negarse a sí mismo. Y ese es uno de los grandes problemas de la educación, y que en nuestra época hay muchas personas que se dicen católicas, que se dicen tradicionalistas y no saben educar a sus hijos, no saben aprender a los niños a domar sus pasiones. Y cuando el niño llora, pues le tienen que dar lo que él pide y nunca se lo niegan, y es un error.
Y consideran que porque no le dan al niño lo que quiere, están siendo malos papás, o que son muy duros. Pero no, a veces el niño pues le duele algo, pues está bien que le den algo para que no le duela, pues está bien. Es razonable. El niño tiene hambre, pues sí, sobre todo a sus horas, darle de comer. Pero cuando es algo caprichoso, cuando es algo que no tiene que no es correcto, que no es entonces hay que saber negar las cosas. Entonces la educación moderna, que muchos tradicionalistas creen que porque van a misa ya son tradicionalistas, pero no han sabido educar a sus hijos, porque los hijos hacen lo que quieren, y eso es un error, porque esos hijos no van a saber obedecer, porque nunca han sabido negarse a sí mismos, no saben lo que es negarse a sí mismos, porque siempre lo que ellos quieren lo hacen, están haciendo, siguiendo siempre su capricho. E incluso en cosas que son buenas y que pudieran parecer razonables, a veces es bueno que se les niegue a los hijos, ¿verdad? Para que aprendan a dominarse, para que aprendan a obedecer, para que aprendan a dominar su cuerpo, su voluntad. Entonces hay niños que hacen capricho, entonces hay que decirle siempre sí. O por ejemplo, cuando en ciertas están rezando el rosario y dígale al niño, ponte de rodillas. Bueno, pues hay que ponerse de rodillas. No le pasa nada, no le va a pasar nada en su salud, no le va a pasar nada. Entonces hay papás que yo les he dicho, por ejemplo, pues sí, deben decirle que hagan así. Y los papás dicen, es que no, el niño no quiere. Es que eso no es una razón. Aunque no quiera, tiene que obedecer. Es que yo no puedo obligarlo. Sí pueden obligarlo los papás, y deben obligar a muchas cosas. Entonces, si no, los niños se vuelven siempre hacer lo que quieren, lo que les gusta, y ellos mismos, eso les va a afectar a ellos mismos, porque no son capaces de decir algo y hacerlo. Por ejemplo, yo hago el propósito de hacer una cosa y después no la hago porque es que ya no tuve ganas, es que ya no. Entonces esa persona no tiene voluntad. Es como una gelatina que si el piso tiembla, la gelatina tiembla. O sea, no tienen consistencia, son como muñecas de trapo. Yo he visto a veces en familias niños que no son malos, pero no tienen carácter, no tienen fortaleza, no tienen virtudes. Y es necesario cultivar esas virtudes naturales para que en nuestra vida tengamos carácter. En otros tiempos esa educación contaba mucho. En otros tiempos había personas con carácter que decían, que tenían palabra. Por ejemplo, decían, yo les pido algo y me dicen sí, mañana o a tal hora, y lo hacen porque tienen carácter, tienen palabra. Entonces en otros tiempos tenía mucha importancia cuando una persona decía palabra de honor, hacía eso a pesar de todas las dificultades, todos los problemas, lo hacía porque tenían sentido del honor y tenían palabra. Hoy la palabra de las personas, de muchas personas, no vale nada. O sea, le dicen a uno, esto lo voy a hacer tal día, y no lo hacen. Y uno le pregunta, ¿y por qué no lo hiciste? Es que se me olvidó. O sea, negligencia. No hacen esfuerzos de acordarse, no hacen esfuerzos de corregirse, y consideran que porque se les olvidó son excusables. No es así. A veces uno se le olvidan las cosas porque no pone la atención suficiente, porque no se preocupa de eso, porque no hace esfuerzos, y por eso se le olvida, y por eso no lo hace. Es que es que hice otra cosa. Entonces, ¿por qué diste tu palabra si tú habías dicho esto? ¿Por qué no lo hiciste así? Entonces no tienes palabra. Ese es típico de las personas que no tienen carácter, que han sido educadas
con mucha blandura y que se han vuelto pues personas como gelatinas, como muñecos de trapo, que no tienen, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, no son capaces de afrontarlos porque no tienen formación, no han tenido abnegación en su infancia. Sus padres no los han educado a ser fuertes. Entonces, cuando se les da todo lo que los niños quieren, se les está haciendo un daño. Y hoy consideran, en la educación moderna, en la educación liberal, consideran que cuando los padres sean consecuentes en todo lo que los niños quieren, todo lo que los niños hacen, que son buenos papás. Es que yo no regaño a mis hijos, es que yo no les impongo, ¿verdad? No les impongo nada, entonces es que así soy buen papá. No, eso es mala educación, es un error. Esos niños, a veces no son malos niños, pero cuando crecen y se enfrentan a las dificultades de la vida, no tienen los recursos interiores, morales, para resistir a las tentaciones, para resistir a lo que pasa en el mundo, para decir no aquí o algo que está mal. Entonces llegan a la escuela moderna y les dan cualquier cosa mala y ellos la absorben, porque no tienen defensas. Es como un cuerpo que no tiene anticuerpos, pues llega a la enfermedad y se enferma. Pero una persona que tiene anticuerpos, que sana, que tiene fortaleza física, pues va a resistir a las enfermedades. Ahí está por qué muchos niños cuando crecen se desvían, porque no les dieron una educación varonil, les dieron una educación blandengue, una educación de darles lo que les gusta siempre. Es que no, ¿cómo le voy a imponer eso a mi hijo? Entonces, niñas que crecen y ya son adultas y no saben lavar un plato, no saben cocer un huevo, cuando la mamá ya desde niñas debe acostumbrarlas a ayudarle a hacer la cocina, porque esas niñas un día pueden ser madres de familia y que no sean unas niñas inútiles, o una mujer inútil que no sabe ni siquiera cocinar. ¿Cómo se puede casar una mujer que no sabe cuidar su casa, que no sabe trabajar, que es floja? Entonces eso es un error de educación. Y hay muchos casos de madres que yo veo que son muy abnegadas. Yo he visto que fueron educadas a la antigüita, como dicen, y que son muy abnegadas realmente en sus deberes de casa, lo hacen bien, pero las hijas no son así, porque ellos consideran que si ella les pide a sus hijas de ayudarle, están dejando de ser abnegadas y que pobrecitas, están chiquitas y eso. Esas niñas se vuelven pasivas y no saben hacer nada, no son perezosas, quieren todo, creen que tienen derecho a todo y no es así. Todos tenemos deberes también. Entonces creen que ellos son el centro del mundo y que hay que darles todo servido en un plato fácil. Y eso porque los papás han tenido una mala concepción de la bondad, de la bondad que deben tener los papás con los hijos. No es ese tipo de bondad. La bondad debe ser consciente de muchas cosas en esta vida, y que a veces los papás aman a los hijos pero les imponen cosas o hasta les castigan. Eso les duele a los papás, castigarlos, porque realmente los quieren, pero es necesario, y lo hacen porque es necesario para que el niño se corrija, para que el niño sea mejor. Entonces lo hacen por su bien. Entonces, como un hijo está enfermo y dicen, pues hay que llevarlo a ver el doctor, y el doctor le pone un tratamiento que lo hace llorar, que lo hace sufrir. Entonces, en ese caso los papás sí lo entienden, ¿verdad? Dicen, no, es que es por tu bien, tienes que tomar esta medicina, tienes que hacer este tratamiento, aunque te duela, aunque te moleste, pero hay que hacerlo, y lo hacen hacer como quiera que sea, lo hacen que lo haga, porque entienden
que si no lo hace, aunque le va a perjudicar, que no lo haga. Entonces, así de la misma manera, en las cosas del alma, también los papás deben imponer a los hijos cosas que a ellos les molestan o que no lo entienden. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué esto? Y cosas de ese tipo. Pero de todos modos los papás deben imponérselo, por las buenas o por las malas. Pero ya no hay sentido de la disciplina, ni sentido de que los papás regañen a sus hijos. No, es que no se atreven porque dicen, ay, ¿qué van a decir? Van a decir que soy un mal papá, que soy una mala mamá. Es un error. Es educación moderna, que muchos tradicionalistas yo he visto que tienen esa manera de educar a sus hijos, pero no es la educación católica como debe ser. Entonces, cuando hablamos de Cuaresma, la Iglesia nos impone penitencia. No es por molestarnos, pero es medicina el hecho de hacer penitencia en Cuaresma, de rezar, de mortificarse, hacer esfuerzos, cosas que no son agradables. Pero hoy la concepción del hombre de hoy es que algo que no es agradable es que no hay que hacerlo, solo se hace lo que es agradable, lo que nos gusta. Entonces hay toda una generación de gente que vive en el placer nada más. Y sí, pueden reconocer que yo tengo el deber de hacer esto, pero ahorita no tengo ganas. Entonces es su criterio, es sus caprichos, ¿verdad? Hoy tengo ganas, hoy salió el sol, hoy está nublado. Bueno, es que no es así. Cuando está lloviendo, yo siempre si voy a trabajar, bueno, que haga frío, que haga calor, yo tengo que ir a trabajar, porque es el trabajo, es necesario, eso sí lo entiende, pero en la vida cotidiana también. O sea, hoy no tengo ganas y no voy a decir mi rosario. El niño no tiene ganas de hacer su oración. Pues ¿cómo lo voy a obligar? Claro que sí lo pueden obligar. Hay que tener esa intransigencia con los niños y desde niños aprenden a obedecer. Es que el niño no entiende. Pues que no entienda, tiene que obedecer. Así eso el niño aprende lo que es la obediencia. Es muy importante en la vida lo que es la obediencia. Si no, cada quien es por su lado. Y ha habido una especie de ruptura en la educación, porque en otro tiempo se educaban a los niños de otra manera, pero a momento dado se metió toda esta educación moderna, y eso hace que las nuevas generaciones de jóvenes ya son unos jóvenes muy rebeldes, muy desobligados, sin respeto, sin cariño para sus papás. No los protegen, no los ayudan, y cuando los papás apenas toman un poco de edad ya los quieren poner en una casa de ancianos, porque son molestos las personas de edad y no quieren cuidarlos. Es que como nunca practicaron la abnegación, no es fácil cuidar a una persona enferma, no es fácil cuidar a una persona anciana y darle de comer y entonces ellos no quieren eso porque quieren disfrutar de la vida y no saben lo que es el trabajo, lo que es la obligación, estar ahí constantemente, hacer algo. No se puede dejar una persona así nada más. Entonces ya, ¿cómo voy a estar cuidando a mis papás si yo quiero irme de vacaciones, yo quiero irme de turista por aquí, por allá? Es desastroso eso. Y yo una vez tomando un taxi, el taxista me dijo que tenía muchos hijos, pero que su esposa la había abandonado porque ella quería irse a vivir la vida. Y lo abandonó a él y a sus hijos porque se fue a otra ciudad para vivir la vida. Esa mujer no tenía ningún sentido de responsabilidad, ningún sentido de sacrificio, porque eso se inculca a los niños cuando están chiquitos.
Y es como una plantita que va creciendo y se va fortaleciendo. Y a medida que los niños crecen, adquieren más virtudes, se vuelven personas responsables, se vuelven personas buenas, se vuelven personas que tienen carácter. Y a pesar de las dificultades, cumplen su deber, cumplen su palabra, cumplen ¿verdad? Como hay personas que hoy uno les dice, tú me prometiste que ibas a hacer esto. Sí, yo te prometí, pero ya cambié de idea. O sea, esa desfachatez, que ya no entienden el valor de una promesa, el valor de tener honor. Y yo dije esto, lo voy a hacer. Ya no saben qué es el honor. Eso se aprende desde la niñez. Si los papás no supieron inculcar a los niños esos valores, los niños van a crecer y van a ser unas veletas. Si el aire sopla de este lado, pues la veleta se inclina para allá. Si el aire cambia de dirección, la veleta se inclina para otro lado. Entonces, esos niños ya adultos van a ir al mundo y van a ser como veletas. Si encuentran un amigo que les da malos consejos, lo van a seguir. Si encuentran algo que les gusta, que no está bien, y lo van a seguir. Entonces esas personas no van a ser útiles ni para sí mismas ni para los demás. De ahí el valor de la educación, pero de la educación y abnegación se puede decir que van juntas. Hoy consideran educar a un niño es llevarlo a una buena escuela, comprarle bonita ropa, que tenga sus juegos electrónicos, que tenga las diversiones que él quiera. Consideran los papás que son unos papás ideales. Eso es falso. No es así. Y a veces son personas que tienen todo el aspecto exterior, pero no hay virtudes. No hay virtudes cristianas. Y la virtud es como una persona, como en el cuerpo tenemos una persona que no se mueve, que no hace ejercicio, se atrofia y su cuerpo no se desenvuelve porque no hace ejercicio, no hace esfuerzos. Los músculos no se fortalecen si uno no hace nada. Entonces las virtudes son lo mismo. Si queremos tener virtudes, no basta tener buenas intenciones. Las virtudes se adquieren. Por ejemplo, yo puedo comprender muy bien qué es la paciencia y saber qué es la paciencia, pero no tener la paciencia, porque la virtud de la paciencia se adquiere poco a poco. Uno se va haciendo paciente a medida que uno aprende a ser paciente. Entonces es así como un músculo que se ejercita y se va fortaleciendo. Entonces las virtudes uno no nace con ellas, se adquieren. Entonces un niño que tenga la virtud de piedad, ¿cómo va a tener la virtud de piedad si sus padres no le enseñaron a rezar? Es que está muy chiquito. No, es que aunque esté chiquito, los niños ya deben comenzar a rezar, aunque sea besar una imagen de la Virgen. Esos gestos para un niño son muy importantes, pero los papás no tienen tiempo de pensar en eso. Eso sí le dan de comer, pero nada más. Es que el niño no es como un animal, el niño tiene alma y hay que educar su alma. Entonces hay que darle esas virtudes, que las ejercite para que ese músculo se fortalezca. Si el niño no tiene la paciencia, a la primera contrariedad comienza a hacer sus caprichos, es que no tiene paciencia. Necesitan educarlo a que sea paciente. Es que no quieres esto, pues tienes que aguantarte, tienes que aceptarlo, aunque hagas berrinche. Así. Y poco a poco los niños van adquiriendo esa virtud. Sí se adquiere, sí se puede. Y llega un momento en que el niño ya es un niño bueno, es un niño que sabe ser a veces responsable. Hay niños que son educados, que son respetuosos, que saben decir buenos días. Hay niños que no saben decir buenos días. Hay niños que saben decir gracias. Hay niños que uno les da algo y no dicen gracias.
pero es que eso no debe salir de él. Son los padres que deben decirle, es que el niño no es capaz de comprender eso. Si los papás no le dicen, hay que decir gracias, ¿verdad? Buenos días. Y todas esas cositas dependen de los papás. Y hay papás que dicen, no, están esperando que eso salga del niño, pero es que el niño a veces ni se le ocurren esas cosas, no sabe. Entonces piensan, es que él no lo hace. Y hay peor todavía algunos que dicen, es que eso debe salir de él. Es que hay muchas cosas que si no nos las hubieran enseñado no hubiera salido de nosotros. Gracias a Dios que tuvimos un buen papá, una buena mamá que nos enseñó algo, y gracias a eso tenemos ciertas cualidades, ciertas virtudes. Entonces es muy importante que los papás estén al tanto de lo que el niño hace, cómo lo hace y por qué lo hace, y por decirle, no, eso no. ¿Por qué respondes así? Responde bien, responde con respeto, saluda, esos detallitos, pero los papás deben estar al pendiente de eso. Entonces ese niño va adquiriendo virtudes, es un niño educado, es una virtud de ser una persona educada. Es un niño que sabe ser noble. Hay niños que, por ejemplo, tienen un dulce y saben compartirlo con otra persona, pero hay otros niños que ni esperar que ellos compartan su dulce con otra persona. ¿Y por qué no lo hacen? Porque los papás no le dijeron, no seas egoísta, comparte las cosas con tu hermanito o con tu hermanita, tu juguete puedes prestarlo. Pero los papás no se les ocurre eso. Y es por eso que eso se llama mala educación. Mala educación. Son omisiones. No, es que el papá no hizo, la mamá no hizo nada malo. Simplemente no hizo nada. Pues eso es mala educación. Esa pasividad de los papás de no hacer nada. Y esperan que todo salga de los niños. Pero no. Entonces los niños se educan como animalitos. Disculpen. Pero es así. Entonces los niños hacen lo que quieren. Los papás no están al tanto o no tienen tiempo. Hoy hay papás que ya son de las nuevas generaciones que dejan a los niños ahí y se van a ver la televisión. Y los niños están, quién sabe qué hacen, quién sabe dónde están. Y ellos, los papás, están viendo la televisión, viendo la computadora. Entonces esos niños no tienen virtudes. Cuando crezcan un poquito van a hallar un mal compañerito que les va a dar malos consejos y los papás ni cuenta se van a dar y ese niño no va a reaccionar. Pero hay buenos niños, yo he conocido casos de familias, de buenas familias que tienen bien educados a sus hijos, y cuando hay un niño que viene a darles un mal consejo, estos niños dicen no, eso es malo, reaccionan porque ya están educados. Pero no es que salga solo de él, es que ese niño fue educado. Entonces la pasividad de los papás es el peor daño que para los hijos. La pasividad de los papás es el peor daño que se puede pasar a los hijos. Entonces y bueno, cuando los papás no vigilan a los hijos con quién andan, qué ven, qué hacen, es un error dejarle a los niños o a los niños incluso adolescentes, dejarles el celular hoy, que en el celular se puede ir a cualquier cosa, ver las peores cosas, y además que por el celular les envían sus amiguitos, sus amiguitas, no sabemos qué, y los padres ni cuenta se dan. Entonces es un error dejarles a los niños el celular sin ningún control. Entonces los niños no deben tener celular. Ya cuando están en una edad madura que son capaces de, que pues los papás pueden tenerles confianza, yo pienso tal vez cuando ya pasaron los 16 años por ahí, pero hay celulares que no tienen internet. Se pueden conseguir celulares que no tienen, solo pueden servir para hablar con los niños. Por ejemplo, están en la escuela y los papás les llaman por necesidad. Eso en ese sentido puede ser algo práctico, algo útil. Pero si tienen acceso a mucha información que ustedes no pueden controlar, es un error en los papás, porque esos niños se pueden corromper
por una mala imagen, por un video malo, por algo que hoy la gente le gusta reír de cosas que son completamente indecentes, ese tipo de cosas que comunican la gente superficial y que se envían por los celulares. Eso es muy cómico, pero es malo y está haciendo daño a los niños, ya está corrompiendo su corazón. Por eso Nuestra Señora de Buen Suceso dijo que en esa época ya no había almas inocentes, y de hecho ya los niños, muchos ya saben todo, de todo. No es normal. Hasta les quieren enseñar eso en las escuelas, las peores cosas. Entonces, es muy importante las virtudes naturales. O sea, en esta vida se puede hablar de las virtudes sobrenaturales, pero también están las virtudes naturales. Las virtudes naturales es esas personas que tienen, sobre todo se puede simplificar diciendo que tienen carácter, que tienen voluntad, que tienen tenacidad, que comienzan un libro y lo terminan de leer, ¿verdad? Porque nos comienzan un libro y no lo terminan de leer. Entonces, si alguien lo termina es porque tiene carácter, tiene voluntad y no lo deja a medias. Yo comencé a reparar esto, pues lo voy a terminar. Yo comencé a estudiar, a hacer un curso de algo y no lo dejo a medias. Eso es tener carácter, tener voluntad. Pero eso se adquiere, es el músculo que hay que ejercitar. Si esas personas, sus papás no les enseñaron a tener voluntad, pues ese niño no tiene carácter, es como una gelatina. Entonces el niño empezó a hacer esto, y ya dice, no, ya quiero otra cosa. No, termina eso y ya después vemos. Los papás le pueden imponer eso, es decir, no, tú querías eso, ahora tómalo y termínalo de hacer, después vemos. No, si comenzaste algo, termínalo. Y así, entonces el niño adquiere voluntad. No es por arte de magia que las personas son buenas, que las personas tienen virtudes, que las virtudes tienen carácter. No es por arte de magia. Eso se adquiere con el esfuerzo de cada día para domar ese caballo salvaje que todos tenemos adentro. Es las pasiones humanas. Todos nacimos con pasiones, pero esas pasiones se pueden controlar, se pueden dominar, y eso es bien el espíritu de la abnegación, de la penitencia, de la mortificación, que se nos inculca en Cuaresma, sobre todo, pero no solo en Cuaresma, todo el año debemos practicar esas virtudes. Sí, entonces tengamos desconfianza de cuando digamos, es que no tengo ganas de hacer esto. A veces puede ser porque estoy muy cansado, porque estoy enfermo, y no es pereza, es porque hay una razón. Pero a veces es por capricho, por pereza, y entonces sí hay que decir, no, hay que contradecir este deseo, ¿verdad? Hay que abnegarnos, quiere decir negarnos a nosotros mismos. En ese caso, yo digo, no, es que eso no está bien. Pero si es por una necesidad, es diferente. Entonces hay que saber discernir. Y los niños tienen más dificultad para discernir. Por eso los papás están ahí para ayudarlos a discernir cuando está bien una cosa y cuando no está. Pero hay papás que dependen de sus hijos y dicen, padre, es que mi hijo no quiere. Pero es que su hijo no quiere, es que tú no tienes carácter, eres una veleta, no sabes mandar a tu hijo, ya no tienes autoridad. El niño no tiene la virtud de obediencia, porque la obediencia es una virtud, pero esa se adquiere. Si una persona hace siempre lo que quiere, ¿cómo va a ser obediente? Si queremos ser obedientes con Dios, ¿cómo vamos a ser obedientes con Dios si no con ese Dios que no vemos? Cuando no obedecemos a los papás que sí vemos. Entonces, si los niños obedecen a los papás, van a obedecer a Dios también.
Pero si un niño que no sabe obedecer a sus papás, no va a obedecer a Dios. No va a salir de él. Y todos somos así, porque todos somos débiles, todos somos pecadores, todos somos de nacimiento inclinados al mal. A todo nuestro nivel, a nivel de nuestra inteligencia, a nivel de nuestra voluntad, a nivel de nuestro cuerpo, de nuestras facultades, estamos heridos. Eso viene del pecado original. Por eso necesitamos reaccionar. Entonces, es muy importante ese sentido de la mortificación, porque nos ayuda a mejorarnos. Entonces, hay muchas cosas que no se podrían superar si uno no tuviera virtudes. Por eso hay personas que tienen sufrimientos y los sobrellevan y mantienen el barco, por decirlo así, su hogar, lo mantienen bien, a pesar de que hay algún problema. Ellos saben gobernar ese barquito de su casita y todos salen adelante a pesar de los problemas. Pero hay otros que tienen algún sufrimiento, alguna contrariedad y se suicidan porque no tienen la fuerza de afrontar ese problema, esa cruz, esa dificultad o algo que nos hace sufrir, porque todos tenemos algo que nos hace sufrir. Y entonces una persona que nunca fue educada así a la fortaleza, a tener carácter, cuando es adulta y tiene problemas muy graves, a veces pueden ser muy, muy, muy fuertes, pues no pueden afrontar eso, no son capaces y están como desbordados y se desesperan y caen, a veces se suicidan o hacen tonterías, nuevos problemas. Entonces, ¿por qué? Porque nunca aprendieron a llevar la cruz con paciencia. Eso es la abnegación. Entonces, cuidado, hay que desconfiar mucho de la educación moderna, que he visto que muchos tradicionalistas la han adoptado y creen que están bien, pero es el liberalismo, es espíritu liberal, porque quieren estar bien con el mundo y porque hay lugares donde una familia llega y porque tienen bonito coche. En la fraternidad yo he visto eso, en la fraternidad San Pío X, que hay personas que llegan bien vestidas, que tienen su bonito coche, y los niños están bien vestidos, solo el domingo, y la gente dice, esa es una familia tradicionalista ideal, eso es el ejemplo. No, hay personas pobres que tienen más virtudes que personas que tienen medios. En eso no se distingue una bonita familia, una familia católica, porque están bien vestidos, porque tienen dinero o porque tienen bonito coche. Es la práctica de las virtudes que hace que una persona, una familia sea mejor. Entonces puede haber casos en la historia, hubo de santos que venían de familias pobres y que vivían pobremente, pero que en su casa había virtudes, exigencias de los padres a los hijos. No todos hacían lo que querían, lo que les gustaba, y había tiempo de oración en familia. Se rezaban las oraciones de la mañana y de la noche siempre, todos, y eso produce santos. No hay santos porque no tengan virtudes. Para ser santo hay que tener virtudes. Y no se puede tener virtudes cristianas si no te vienen virtudes naturales. Las virtudes naturales son el fundamento de la vida cristiana. Entonces, no quiere decir que, por ejemplo, las virtudes cristianas sean menos importantes. Pero si no hay un fundamento natural, no puede haber virtudes, no puede haber heroicidad en una persona. Esas virtudes se fomentan. Entonces, en otros tiempos había menos comodidades, la gente trabajaba más, la vida era más pesada, había más privaciones, pero había gente más cristiana, porque había abnegación, había virtudes, había paciencia, había personas que
asumían sus obligaciones como padres o como madres, aunque fuera pesado. Es pesado, sí, la obligación de todos los días, pero sabían transmitir esas virtudes a sus hijos, mientras que hoy puede haber padres que son buenos y abnegados, pero no saben transmitir esas virtudes a sus hijos. Nomás quieren darle alegrías, pero no saben darle exigencias para que el niño adquiera virtudes. Entonces son niños débiles, son niños que no son tal vez malos, que no harían mal a otra persona, pero no saben afrontar al mal. Entonces la educación cristiana no solo consiste en hacer el bien, y es el gran error, porque para ser bueno no basta saber hacer el bien, es también saber afrontar al mal, porque el mal existe. No podemos decir que el mal no existe, existe en este mundo. Entonces, para que una persona tenga una buena educación, debe ser capaz de afrontar el mal, de tener, por decirlo así, anticuerpos en su alma para defenderse cuando viene la tentación, cuando viene el pecado. Entonces, esa es la buena educación. Y hay que tener mucho cuidado que ese espíritu liberal que se ha infiltrado en las familias católicas, se ha infiltrado por todos lados, hasta la misma iglesia. Los mismos sacerdotes también son así, que no les piden a los fieles esfuerzos, todo bonito, todo color de rosa, solo lo que les gusta. No se atreven a decirles: esto es pecado, esto está mal, esto no se debe hacer. Entonces no hay prohibiciones. La prohibición no está hecha para molestar a la gente, está hecha para protegernos, y hay cosas malas que nos pueden dañar. Es una prohibición que yo no coma cosas sucias. Es que me estás limitando en mi libertad, pero es que no, es por tu bien, porque si tú comes comida sucia te vas a enfermar. Es por tu bien, no es por hacerte sufrir, aunque sí puede ser que hay que abnegarse y decir: oh, se me antoja esta comida, pero no la voy a comer porque me va a hacer daño. Entonces es realismo. Entonces hay que tener ese sentido, no solo de hacer el bien, no solo de defenderse cuando el mal nos ataca, pero aún más, y ese es tener sentido contrarrevolucionario, de nosotros atacar al mal, nosotros combatir el mal. Y es lo que no se ha inculcado en la iglesia desde hace mucho tiempo, incluso antes de la crisis de la iglesia, antes del concilio. No se les enseñó mucho a los fieles a decir: nosotros debemos ser combativos, ¿verdad? Debemos atacar al mal, debemos desenraizar el mal, no solo esperar a que el mal nos ataque. Antes que el mal nos ataque, nosotros debemos atacar al mal para que no nos ataque. Y eso es tener un sentido contrarrevolucionario, o sea, es muy importante. El católico liberal dice: basta ser bueno, pero no basta ser bueno, hay que ser hay que ser contra el mal, hay que estar contra el mal, porque el mal nos puede atacar, pero antes que el mal nos ataque, nosotros podemos atacar al mal antes que nos ataque. Por eso hacemos penitencia, por eso hacemos mortificación, ¿verdad? Y por eso combatimos el error, combatimos las personas que son enemigas de Dios, de la iglesia. Debemos combatir a esa gente. Hay personas que no son capaces de denunciar el mal, no son capaces de hacer nada, completamente pasivos, como una muñeca de trapo, ¿verdad? Así son. Esos son los católicos liberales, ¿verdad? Entonces, ese espíritu se ha infiltrado en la iglesia y también en la tradición. En la tradición, sobre todo, yo lo constaté en la Fraternidad San Pío X, que por eso ahorita se están desviando, se están acercando quieren hacer tratos con la Roma modernista,
porque para ellos no se trata de combatir el mal, se trata de convertir al mal por el buen ejemplo. Pero hay personas que están en el mal que no se convierten con el buen ejemplo, porque esas son gente que están al servicio del mal. Y aunque les demos buen ejemplo, no se van a convertir. Son enemigos de Dios. A esa gente hay que combatirla. Es que, ¿dónde está la caridad? Es que Jesucristo combatió a los fariseos. Hay que ver las palabras, las invectivas de nuestro Señor contra los fariseos. Por eso lo crucificaron. Porque era combativo. Nuestro Señor era combativo. No dijo siempre palabras suavecitas a los fariseos. Y hay que ver, ahí tiene dos capítulos donde tiene todo. No, es toda una serie de, dos capítulos me parece de San Mateo, donde solo habla para hacer reproches a los fariseos. Realmente Jesucristo tenía el espíritu de combate, que los católicos liberales no tienen. Entonces consideran, y yo lo escuché incluso cuando estaba en el seminario, que no más basta de decir la verdad, pero no es necesario condenar el error. Eso es falso. La Iglesia siempre no solo ha enseñado la verdad, también ha combatido los errores. Por eso en todos los concilios ecuménicos, menos el Concilio Vaticano II, al final se hacían las anatemas en todos los concilios y decían, el que diga esto, que sea anatema, que sea condenado, que sea excomulgado. O sea, había una condenación, no solo la afirmación de la verdad, sino también la condenación del mal. No solo defenderse del mal, sino atacar el mal. No solo denunciar el error, sino atacar el error. No es lo mismo, ¿verdad?, defenderse del mal que atacar al mal. Entonces, esa mentalidad ya hoy en los católicos ya no la entienden porque no se las enseñaron. El catolicismo liberal que se infiltró dentro de la Iglesia y que se está infiltrando en la tradición, que no quieren denunciar el error, que no quieren atacar al mal, que no quieren denunciar a los enemigos de la Iglesia, esa gente que no se quiere convertir y que no se convierte con un dulcecito. Sí, porque yo le doy el buen ejemplo. Hay personas que son muy tenaces en el mal. Hay que tener conciencia de eso. Entonces, no basta de ser católico, hay que ser, no basta de no ser revolucionario, hay que ser contrarrevolucionario. Ahí es la diferencia. Hay personas que no son revolucionarios, que no hacen nada malo, que se portan bien, que dicen su rosario, que van a misa, pero no son contra el mal, no son antimodernistas, por eso San Pío X instituyó el juramento antimodernista, que todos los sacerdotes juraban antes de ser sacerdotes, pero eso fue suprimido por la Iglesia Conciliar. Entonces nosotros estamos contra todo esto, porque es más fácil protegerse de una enfermedad antes que yo la tenga. Yo me voy a prevenir antes, y yo la voy a atacar antes que ella me ataque, ¿verdad? Por eso a veces también debemos tener un cuerpo sano para vencer a la enfermedad antes de que ella nos ataque. Y en la vida cristiana es lo mismo. Primero hay que atacar al mal para que el mal no nos coja de sorpresa y nos haga daño, ¿verdad? Antes, como decía San Ignacio, al demonio no solo hay que vencerlo, no solo hay que resistirlo, hay que aplastarlo. Es lo que decía San Ignacio, aplastarlo. Si podemos, debemos ser soldados de Cristo. Y eso se necesitan personas así, de carácter, porque el catolicismo no tiene futuro con ese tipo de católicos liberales que no saben afrontar las dificultades, que no saben qué es la abnegación, que no saben hacer esfuerzos y que viven al día
con lo que les gusta. Y lo que el mundo moderno propone es eso, justamente vivir al día con lo que nos gusta. Es su espíritu liberal, que Dios nos cuide y nos ampare de eso. Pedimos en esta Santa Misa a Nuestra Señora que nos dé el sentido de la verdadera espíritu cristiano y que sepamos ponerlo en obra, y quede claro que lo bueno cuesta. Las cosas buenas piden esfuerzos, abnegación y hasta penas, hasta sufrimientos, pero después uno dice, como decía un filósofo, me parece Aristóteles, que decía, las raíces de la educación son amargas, pero los frutos son dulces. La educación puede ser exigente, puede ser dura, pero llegará un día que los hijos darán satisfacciones a sus papás. Esos son los frutos dulces. Aunque la educación, que es como las raíces amargas, es difícil, es exigente, no es fácil, pero finalmente hay frutos que son dulces. Entonces los padres ancianos, las personas ya de edad, cuando tienen buenos hijos, que los cuidan, que los ayudan, que los protegen, son frutos dulces, porque supieron educar a sus hijos a no ser egoístas, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos haga tener ese buen espíritu cristiano de esfuerzo y de abnegación. Ave María Purísima, sin pecado concebida.